Hola, en esta unidad comenzaremos a hablar sobre lo que es el cálculo de áreas de regiones planas. El problema de cálculo de áreas es tan antiguo como las matemáticas. Y a este problema de cálculo de áreas de regiones planas se las conoce como cuadraturas, donde lo que se busca es calcular el área de una región plana definida por una o varias curvas. Esto era muy fácil cuando teníamos regiones planas delimitadas por rectas. Pero se vuelve muy complejo cuando tenemos que calcular un área como esta, donde las curvas son arbitrarias. Se atribuye a Eudoxo la invención del primer método. Sin embargo, fue luego Arquímedes quien logró mejorar ese método mediante la utilización de una sucesión de polígonos que iban aproximando cada vez mejor el área de esa región plana. Sin embargo, tuvieron que pasar 1400 años para que Barrow y Riemann definan lo que hoy conocemos como el método más utilizado para el cálculo de áreas. La integral de Riemann es una herramienta que nos permite calcular el área bajo una curva dada por la función f de x, definida en un intervalo finito AB, siempre y cuando esta función sea continua y acotada. A estas alturas ya saben muy bien lo que quiere decir que una función sea continua, y en caso de que no lo sepan, les aclaro que el hecho de que sea acotada significa que la imagen o recorrido de esta función se encuentra entre dos valores finitos. La idea detrás de la integral de Riemann no dista mucho de las ideas de los primeros griegos. Su idea comenzó diciendo que yo puedo calcular este área primero como una aproximación, comenzando por calcular el área de un rectángulo. Es decir, tomar un rectángulo que tiene como base simplemente este ancho, es decir, b menos a, y como altura, pues el máximo de la función. Ahora, como pueden ver, esta aproximación es una aproximación por exceso. Estamos tomando este trozo de aquí y este trozo de aquí, que en realidad no pertenecen al área. Pero es una buena primera aproximación. Por lo que el siguiente paso lógico es, en vez de utilizar un rectángulo, ¿por qué no utilizar 2, 3 o 4? Al hacer esto, fíjense que si tomamos estos 4 rectángulos, donde hemos tomado 4 rectángulos que tienen exactamente la misma base, pero esto no es necesario que sea así, vemos que ahora la aproximación que tenemos por medio de estos 4 rectángulos es más cercana, porque si se fijan, aquí el exceso está ocasionado por estas pequeñas áreas, pero aquí tenemos un defecto, es decir, estamos calculando menos de lo que realmente hay. Por ende, podemos intuir que la aproximación es mejor que la anterior. ¿Qué pasará si seguimos agregando más rectángulos? En vez de tener 4, ahora hemos puesto 16. 16 rectángulos. Pueden ver ahora que la aproximación es mucho más precisa. Pues fíjense que aquí los excesos son muy pequeños y aquí los defectos son también muy pequeños, es decir, cada vez menor. Entonces, ¿cuántos rectángulos deberíamos utilizar? Pues esto me huele a límites. Pareciera entonces que mientras más rectángulos tenemos, mejor la aproximación. Pues lo que deberíamos hacer es que estos rectángulos, la cantidad de rectángulos, tienda a infinito. Y luego, sumando las áreas de esos infinitos rectángulos, pues tendremos el área total bajo la curva. Ahora, ¿cómo calculamos el área de estos pequeños rectángulos? Pues vamos a ver eso. Visualicemos ahora uno solo de esos rectángulos para ver cuál es la unidad de área. Aquí lo estoy dibujando muy grande, pero deben recordar que cuando tendemos a infinito, estos rectángulos en realidad son tan pequeños, es decir, tienen un ancho tan pequeño, que los vamos a visualizar más que como rectángulos, como pequeñas líneas. Es decir, rectángulos de un ancho tan pequeño que solamente visualizamos su altura. Entonces, para poder verlo y hacer las cuentas, aquí lo tenemos con un zoom bastante grande. Parémonos entonces en un punto cualquiera x. El ancho de este rectángulo será simplemente dx, es decir, un ancho infinitesimal. Y la altura estará dada por la imagen de la función en ese punto, es decir, f de x. Nosotros sabemos muy bien que el área de un rectángulo está dada por el producto de la base y de la altura. Entonces el área de este rectángulo será la altura, f de x, multiplicada por la base que es dx, tal y como lo vemos aquí.
Ahora, si estamos calculando el área bajo esta función f de x en el intervalo finito AB y tenemos n rectángulos, que luego los haremos tender a infinito, pensemos primero cuánto es el ancho que tendrá cada uno. Pues como haremos que cada uno de estos rectángulos tengan exactamente el mismo ancho y disponemos de un ancho total de b menos a, pues el ancho de cada uno será simplemente el ancho total dividido entre la cantidad de rectángulos, que es n. Con lo cual podemos escribir que este pequeño ancho de los rectángulos será b menos a, es decir, los límites dentro de los cuales queremos calcular el área, dividido entre el número de rectángulos. Luego, este x que tenemos aquí genérico, podemos definirlo a partir de a y el ancho de los rectángulos. Es decir, para este primer rectángulo, la altura será simplemente f de a. Para este segundo rectángulo, la altura estará dada por la imagen de a más el ancho de un rectángulo, es decir, a más de x. Para este tercer rectángulo, la altura será la imagen de a más 2 veces el ancho, pues hemos sumado dos anchos, y así sucesivamente. Entonces, cada x está dado por a más k veces un ancho, donde k me dice simplemente cuántos rectángulos voy pasando. Con lo cual tenemos entonces que x será a más k veces el ancho de estos rectángulos, donde los anchos que iremos sumando será primero ninguno, de forma que comencemos con esta altura a, y el último será n-1, es decir, el número de rectángulos menos 1, pues la última altura que realmente tenemos es esta altura de aquí, justo un ancho antes de llegar a b. Ya tenemos todos los ingredientes para definir la integral de Riemann. Sabemos que el área de un rectángulo está dada por f de x por dx, y nuestros parámetros son desde dónde hasta dónde quiero calcular el área, es decir, a y b, conocidos como límites de integración. También tengo el parámetro del número de rectángulos, n, y mediante estos parámetros hemos definido el dx y la x. Con lo cual, ahora estamos listos para sumar estos infinitos rectángulos. Entonces, esto lo escribimos de la siguiente forma. Decimos que el área debajo de la curva de f de x es la suma, aquí tenemos como una S alargada, de el área de cada uno de los rectángulos. Ahora, nosotros dijimos que íbamos a tomar infinitos rectángulos. Entonces, esto lo escribimos como un límite. El límite, cuando n tiene infinito, de la suma de estos infinitos rectángulos. Donde aquí, en esta expresión, en vez de poner f de x por dx, hemos sustituido a esta x por a más k por dx. Pero fíjense que en vez de dx, aquí hemos puesto pues b menos a partido n. Y luego, por dx, donde hicimos exactamente lo mismo, hemos puesto esta expresión. Esta sumatoria que tenemos aquí, con el límite cuando n tiene infinito, es la expresión de la integral de Riemann. Llegamos entonces finalmente a la expresión que nos permite calcular mediante el límite de una sumatoria cuál es el área debajo de una curva. En la práctica, utilizar esta expresión para encontrar el área debajo de curvas puede ser bastante complejo. Sin embargo, utilizaremos esto simplemente como base para poder progresar en el cálculo de integrales y verán que no utilizaremos realmente esta expresión para calcular áreas. Pero por ahora dejaremos esto aquí y continuaremos con este tema en la próxima clase. Hasta el próximo video.